Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias a Jayosen por la invitación. Es un gusto para mí nuevamente estar en un webinar más con la casa comercial Jayosen Bayostem. En esta ocasión vamos a hablar de soluciones para zonas edéntulas con uso de monoimplantes. Todos nosotros estamos acostumbrados actualmente a escuchar implantes y lo asociamos 100% con pacientes que sean parcialmente desdentados, o en muchas ocasiones nos enfrentamos hoy en día con pacientes que probablemente tengan las ganas, y a lo mejor inclusive los medios económicos, pero desafortunadamente no tienen las condiciones anatómicas, ¿no?, que requerimos. Entonces, bajo esta condición, nosotros vamos a buscar otras alternativas que nos permitan que nosotros podamos hacer un tratamiento de elección. Cuando hablamos de estas características, vemos que hoy en día muchos de los pacientes se someten a procedimientos periodontales o procedimientos quirúrgicos en donde nos exigen muchos mecanismos para poder llegar a rehabilitar al paciente. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es que precisamente el paciente tenga la posibilidad de poderse restablecer en tiempo y forma, ¿no? Cuando nosotros vemos esta posibilidad de poder rehabilitar, primero tendríamos que entender por qué razón el paciente no es candidato a una rehabilitación con implantes convencionales y esperar entonces que esto se pueda llevar a cabo de una manera exitosa. Indudablemente, nosotros buscamos un equilibrio importante para que el paciente tenga estas soluciones. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que entender? Primero que nada, nosotros vamos a buscar cuáles son los cambios a los que se va a enfrentar el paciente en el momento en que nosotros vamos a hacer una rehabilitación. Y una rehabilitación, hablo desde una prótesis parcial, desde una prótesis removible, una dentadura, etcétera. Y en ese momento nosotros vamos a determinar cuáles son los cambios a los que el paciente se va a someter en el momento en que nosotros hagamos una cirugía. Si nosotros tenemos cambios en según autores, nos hablan específicamente en el 2003, Cardaropoli nos habla sobre la pérdida vertical, que es de 1.5 a 2 milímetros entre 6 y 12 meses en el momento en que nosotros hacemos una extracción. Posteriormente, Lekovic en el 98 nos habla de una pérdida horizontal en donde vamos a tener un ancho que se reduce entre un 40 y 50% hasta 6 a 12 meses después de que hacemos la extracción. Asimismo, vamos a tener otros autores que nos hablan también en el 2000 que vamos a tener una pérdida en el ancho y en la altura entre 2 y 3 años, así como también nos hablan en el 2003 de eventos dimensionales que podemos tener en el momento desde que hacemos una extracción. Los eventos que nos pueden dar posterior a una extracción son de suma importancia, porque según todos estos autores desde el 69, en el 98, en el 2000, 2003 y actualmente, sabemos que uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar es precisamente que los pacientes no tengan las condiciones adecuadas para colocar implantes. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos vamos a lo que todos conocemos como implantes sociointegrados y nos damos cuenta que los implantes sociointegrados no son para todos los pacientes porque no tenemos las condiciones que nosotros quisiéramos tener, evidentemente, para que esto funcionara. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos bajo esta condición, tendríamos primero que nada ver si yo quiero hacer una colocación de implantes. Primero, yo tengo que establecer anatómicamente a qué me voy a enfrentar. Lo primero es que según la clasificación alveolar que nos da Coscolla y Rodríguez, va a ser que vamos a tener 3 formas en la arcada.
que va a ser en forma de U, en forma de B y en forma de C. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos en esta condición, vamos a entender que cuando hablamos en una forma de U, estamos hablando de una forma enlargada que vamos a ver en esta forma. ¿Ok? Cuando hablamos en una forma en V, estamos viendo una condición en esta forma, y cuando hablamos en una C, vamos a hablar en una condición como la que vemos aquí. Cuando nosotros observamos específicamente la forma de las arcadas y vemos que vamos a tener compromiso en las caras palatinas, vestibulares, paralelas, que nos van a brindar una superficie oclusal que no siempre va a ser favorable para nosotros, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos encontramos bajo esta condición, tendríamos que establecer, primero que nada, en cuál de estos tres encaja mi paciente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una forma en U, va a ser un paciente que es favorable para poder hacer la rehabilitación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una forma de V, como lo vemos ahorita en la imagen, va a ser un paciente que no va a tener las condiciones o va a tener una condición inestable para la rehabilitación. Cuando nosotros hablamos de una forma en C, hablamos de una parte protésica que puede ser comprometida para que nosotros podamos hacer la rehabilitación. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que establecer es que podamos nosotros establecer esta condición para la parte protésica. Si yo esta parte no la tengo establecida y no tengo determinada la parte protésica bajo esta forma, va a ser muy difícil que yo pueda restablecer al paciente. Siempre que yo vaya a hacer una dentadura bajo cualquier condición, lo primero que yo tengo que establecer es qué forma de arcada tiene mi paciente. Es decir, yo tengo que establecer si va a ser una forma en U, una forma en V o una forma en C, y dependiendo de eso, entonces me va a establecer si yo puedo o no hacer una rehabilitación de una dentadura. Si yo me enfoco a lo que es la pérdida ósea, vamos a hablar sobre una clasificación. Esta clasificación, todos los que hacemos rehabilitación y asimismo, como todos los que hacemos implantología, debemos y tenemos la obligación de conocer esta clasificación. Primero, la forma de las arcadas, porque de eso depende cómo vas a hacer la prótesis. Y segundo, vamos a ver qué tipo de rehabilitación vamos a tener. Entonces, si yo, por ejemplo, no busco esta posición o este anclaje, va a ser muy difícil que nosotros tengamos un restablecimiento en el paciente. Muchos pacientes llegan y nos dicen, es que no tengo 20 prótesis adentro de mi cajón y no me quedan. Me han hecho una, me han hecho otra y no quedan. Entonces, cuando esto pasa y no tenemos una condición establecida sobre lo que está el paciente, evidentemente vamos a tener problemas en la prótesis. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente no va a tener las condiciones quirúrgicas, protésicas, y nosotros no sabemos tampoco cómo resolverlo porque de alguna manera no tenemos establecido precisamente este perfil. ¿Ok? ¿Sí ven las imágenes? ¿Sí se ven? Sí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Ok, es que no sabía. Bueno, entonces vemos aquí la clase 1, donde vamos a tener una pérdida que tenemos una altura correcta y no tenemos mayor problema. La altura llega a ser una condición en donde vamos a tener todas las condiciones necesarias, no vamos a tener mayor problema, pero posteriormente vamos a tener una condición en donde vamos a tener una forma
alta en la clase 1, pero no tenemos ancho. Clase 2, donde tengo una altura muy pobre, pero sí tengo ancho. ¿Ok? No tengo ancho, perdón. Y en la clase 3 va a estar comprometida el ancho y la altura. Es decir, cuando yo observo a mi paciente, lo veo clínicamente y digo, no, pues sí tengo altura. Pero cuando abro para colocar los implantes, resulta que no tengo el suficiente ancho posible. Cuando yo hablo sobre una condición donde no tengo altura, pero sí tengo ancho, pues voy a comprometer porque voy a dejar dientes muy grandes. O bien una clase 3 en donde es la mayoría de los pacientes edéntulos que ya tienen muchos años y que traen dentaduras de muchos años, y entonces nos enfrentamos con que no tienen altura, pero tampoco tienen ancho, ¿no? Este es un problema, por supuesto que es un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero restablecer al paciente, me voy a enfrentar con un paciente que tiene un perfil a 90 y que se va a ir reduciendo a un perfil todavía más pequeño. Entonces, cuando esto pasa, si yo quiero hacer la rehabilitación, cada día se hace más difícil y más difícil y más difícil, y entonces no voy a tener la solución que yo necesito para el tratamiento. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de una altura normal en los dientes naturales, vamos a enfrentarnos con esta condición. Yo tengo una altura normal en donde yo no voy a tener mayor compromiso o mayor problema en la parte de la rehabilitación. Y entonces, aquí estoy perfecto, no tengo ningún problema, no tengo ningún compromiso, los dientes los puedo restablecer en tiempo y forma, pero después me voy a enfrentar que cuando yo ya pasé por una etapa de 2, 3 meses, 4 meses, años inclusive, puede pasar que el paciente ya tenga un hueso demasiado reducido. Y entonces, cuando es así, obviamente ya no voy a poder colocar implantes de la misma forma. ¿Qué pasa si yo tengo características muy específicas para implantes sociointegrados? Cuando yo hablo de implantes sociointegrados, voy a tener que tener ciertas condiciones. Primera, una altura correcta. Y esa altura correcta nos habla de que yo debo de tener mínimo 6 milímetros para colocar un implante, ¿no? Hablando de un implante 4. Pero si yo voy a colocar un implante de 6 milímetros, ¿cuánto necesito yo para poder colocar un implante? Pues una altura considerable y un ancho considerable, porque el implante más pequeño me pide mínimo de 8 a 10 milímetros bucolingualmente. Si yo no tengo bucolingualmente 8 milímetros o mínimo 6 milímetros, pues yo no puedo colocar tridimensionalmente el implante. Ojalá todos los pacientes tuvieran las condiciones para que yo colocara implantes sin problema, pero no es nuestra realidad. Nos enfrentamos en un momento en donde llega el paciente y no tiene hueso. Al no tener hueso, entonces es candidato ideal a que use una dentadura y esté sufriendo en que la dentadura no se restablezca, ¿no? Y entonces, bajo esa condición, pues me empieza a complicar a mí esta condición y estas circunstancias para que yo pueda restablecer al paciente. Si yo tengo esta condición o tengo esta circunstancia, yo voy a tener que ver primero cómo es la arcada de mi paciente. ¿Es triangular? ¿Es cuadrada? ¿Es ovoide? Y entonces ahí vamos a empezar a ver dónde voy a colocar los implantes, dónde voy a restablecer a mi paciente. Si mi paciente es candidato desde una dentadura, que ese es un problema muy grande. La gran mayoría de los que hacemos rehabilitación tenemos muy poca idea de lo que es una dentadura realmente, la verdad. ¿Por qué? Porque tomamos una impresión, mandamos al laboratorio, el laboratorio nos hace la base del registro, el laboratorio nos hace todo y prácticamente nosotros solamente lo probamos. Pero muy pocos nos detenemos a ver realmente el tamaño de los dientes, la forma, el color, las condiciones. Y esto tiene que ver desde la arcada. Si tú tienes una arcada triangular, ¿cómo tendrían que ser los dientes? Triangulares.
y compramos dientes cuadrados, por ejemplo, ¿no? Si la arcada es cuadrada o es trapezoidal, pues tus dientes tienen que ser cuadrados, ¿no? Entonces ya desde ahí vamos enfocados mal, pero desde el encerado de diagnóstico, ¿no? O sea, mi encerado lo hice mal porque ni siquiera sabía qué forma era mi arcada, ¿no? Entonces, yo tendría que establecer primero cómo es mi arcada y qué condiciones tengo yo sobre esa arcada y entonces poder hacer la rehabilitación, ¿sí? Entonces, Allen hizo un estudio en donde él también estableció una clasificación y él establecía dentro de esa clasificación que la pérdida de tejido ápico-coronal era lo que se presentaba principalmente y la pérdida de tejido bucolingual era una parte que se presentaba dentro de los pacientes. Yo les explicaba la clasificación de Saber, pero en realidad lo que Allen hizo fue que él estableció medidas específicas cuando se pierde hueso y cuando se pierde tejido. Entonces él dice, bueno, si yo tengo una pérdida ósea leve, yo lo voy a clasificar como un paciente que ha perdido bucolingualmente 3 milímetros y se considera leve. Si yo tengo un paciente que ha perdido bucolingualmente y ápico-coronalmente de 3 a 6 milímetros, ¿sí? Lo considero mediano. Y si yo tengo un paciente donde ha perdido hueso bucolingual y ápico-coronal mayor a 6 milímetros, entonces lo tengo severo. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tengo un paciente en donde yo tengo una pérdida ósea ápico-coronal o bucolingual o combinada, él no lo establece en base a lo que dijo Saber, en donde perdiste bucolingual y ápico-coronal nada más, sino Allen ya habla de milímetros. Entonces, siempre que ustedes tengan una pérdida de 3 milímetros, se considera leve. Y al ser leve, pues no tenemos problema. O consideramos una pérdida que va a ser moderada o una pérdida que va a ser severa y esta va a ser más de 6 milímetros. ¿Ok? Cuando nosotros aterrizamos esta idea, nos damos cuenta que el 90% de los pacientes que vamos a implantar están comprometidos. Y no les hablo de un paciente desdentado de 20 años que trae una dentadura de 20 años, porque la pérdida ósea que tiene, pues evidentemente va a ser muy grande, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a poder restablecer a un paciente cuando tenemos esta condición, ¿sí? Bueno, cuando nosotros evaluamos este parámetro, vamos a tener otra situación donde vamos a tener factores de retención en donde yo voy a tener condiciones que valorar. Si yo quiero retener mi prótesis, yo tengo que ver 3 cosas muy importantes. Y estas 3 cosas son de suma importancia cuando yo quiero restablecer forma y función, ¿sí? La primera son factores anatómicos. Si yo hablo de factores anatómicos, primero voy a establecer un punto en donde el paciente va a tener condiciones específicas en cuanto a su forma y diseño. 2, mecánicos, en donde yo voy a tener una condición funcional en base a la oclusión. Y 3, fisiológicos, en donde yo voy a tener movimientos musculares que van a interferir en la parte de la rehabilitación. Entonces, van a ser 3 cosas a las que nos vamos a enfrentar. La primera, que va a ser una condición anatómica. La segunda, en donde va a ser un mecanismo de oclusión balanceado. Y la tercera, donde tiene que ver con las condiciones musculares. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta clasificación, pocos de nosotros vemos los modelos. Es decir, tomamos el modelo, lo mandamos al laboratorio y él hace todo.
Y en ese momento resulta que hacemos la dentadura y vemos este proceso que estamos viendo ahorita y decimos, es el paciente ideal para rehabilitar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente que voy a rehabilitar bajo esta condición, yo digo, pues es el paciente ideal porque tiene mucho hueso. Sin embargo, es el caso más difícil para trabajar. Irónicamente, nosotros vemos una parte muy profunda, muy grande en altura, y lo primero que pensarían ustedes es el paciente ideal para rehabilitar. ¿Y qué le creen? Es el peor. ¿Por qué pensaríamos que es el peor? Por la altura que tiene tan alta. Imagínense ese paciente, la cantidad, el tamaño de dientes que le tienen que poner. Este paciente, para llevarlo a relación céntrica, va a ser un paciente muy difícil. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Primero, pues los rebordes alveolares, la profundización y todo esto en pico no debe estar, porque eso nos da inestabilidad en la dentadura. Y son los pacientes que a futuro van a perder mucho hueso. Nunca se puede hacer una dentadura con un paciente que tenga estas condiciones anatómicas, ¿ok? Entonces, por las exostosis que tiene, por las irregularidades, aunque para muchos de nosotros sería un éxito protésico, en cuestión de implantes sería una maravilla, pero en cuestión de dentadura es el peor paciente. Entonces, si yo quiero colocar implantes aquí, está muy bien, te van a funcionar, pero siempre y cuando la dentadura no tenga contacto en lo absoluto con esta parte, porque si no, eso te puede estar botando en algún punto la dentadura. Primero tendrías que llevar a cabo una cirugía en donde tú restablezcas toda esta forma y función. La clase 2 va a estar determinada en donde vamos a tener ya un proceso con compresión. Si ustedes ven, aquí ya tengo una depresión y ya tengo un paciente comprometido bucolingualmente, que sería una clasificación 2 de Saber, en donde ya hablaríamos, según Allen, pues una clase mediana, ¿no? En donde ya tenemos involucración en parte del tejido óseo, y vean aquí ya cómo se está viendo una parte comprimida. Pero sin embargo, si lo vemos así, fíjense que protésicamente ya vamos a tener, ok, es que a mí me parece que no, pero ok. Entonces, cuando nosotros vemos la tercera fase, vamos a tener una clase 3 en donde vamos a tener rebordes irregulares, y si ustedes observan en esta imagen, ya se alcanza a ver una compresión en esta parte. Cuando yo veo este paciente, necesariamente sé que voy a tener que hacer una cirugía y un contorno de restablecimiento de forma para poder implantar o bien poder hacer una prótesis. Cuando nosotros hablamos de una clase 4, vamos a tener unos rebordes totalmente reabsorbidos. Y les voy a decir algo, ese es el paciente al que nos enfrentamos normalmente para cuando quieren implantes, que es lo más irónico, ¿no? Y lo decimos mucho, que el paciente que tiene dinero no tiene hueso. Y el que no tiene dinero tiene kilos de hueso, ¿no? O sea, es una ironía, pero es una realidad también. Y entonces, cuando nosotros queremos hacer este tipo de tratamiento, no es favorable para nada. No se detiene las dentaduras, no se detiene, el paciente no puede comer, se le están moviendo, está inestable, está desagusto, etcétera. Y entonces, ¿qué es la posibilidad que nosotros tendríamos en un paciente así? Primero que nada, pues tendríamos que ver la forma de los dientes que necesita el paciente, y según Williams, nos habla de la forma de los dientes, que era yo que les explicaba hace un ratito. Pero, por ejemplo, en un paciente como este, yo lo tendría que dejar más o menos a primer molar, porque ni modo que haga una dentadura hasta acá. Vean lo delgadez que tiene el proceso, ¿no? ¿Dónde voy a retener? Si prácticamente aquí casi me voy a piso de boca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Si yo voy a restablecer esta condición, entonces yo tendría que buscar la posibilidad de poder tener un paciente bajo estas condiciones, ¿ok? Entonces, si yo me regreso a ver la condición, este es el paciente
que yo les hablaba, que es un paciente que tengo un proceso en donde es muy alto. No es candidato a que ustedes pongan una dentadura sin evaluar dónde tengo picos altos y bajos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer entonces para que cuando tengo un paciente con este proceso o este proceso donde ya tengo una depresión o este paciente donde yo tengo esta condición que voy a hacer extracciones y voy a regularizar, o un paciente donde prácticamente no tengo nada, ¿no? Y que es un paciente que la verdad casi siempre llega. Tengo que evaluar entonces, si yo tengo un proceso cuadrado, mis dientes son cuadrados. Y entonces, si yo me regreso a ver, yo veo que este paciente no es cuadrado, es redondo. Entonces, yo tendría que ver que mis dientes pues, tienen que ser redondos, ¿sí? Y desde ahí ya tendríamos que tener. Hay un concepto que se llama ser, y yo creo que nunca se les va a olvidar. ¿A qué se refiere ser? Acuérdense, cuando ustedes vayan a hacer una prótesis, piensen en el ser. Y ser se refiere a soporte, estabilidad y retención. Si ustedes quieren tener una buena prótesis, la que sea, hablo desde fija, removible, sobredentadura, dentadura, la que sea, debe tener 3 fundamentos. Y eso se le llama la filosofía ser, en donde vamos a tener soporte, estabilidad y retención. En la mayoría de los pacientes, lo que no hay es estabilidad. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no evaluamos qué tipo de prótesis tiene el paciente. ¿Qué tipo, perdón, de anatomía tiene el paciente? Si yo no sé qué tipo de anatomía tiene mi paciente, nunca voy a poder hacer una buena prótesis. Nunca, ¿eh? Eso es nunca. Entonces, como definición, ¿qué es una sobredentadura? Una sobredentadura es un implante o unos implantes que van a detener a una prótesis y nos va a permitir que el paciente pueda restablecer forma y función. Si yo quiero que mi paciente no siga perdiendo huesos, si yo quiero que mi paciente pueda comer, entonces sobre los implantes yo voy a restablecer. ¿Por qué yo tendría que llegar a pensar en una sobredentadura? ¿Y por qué un paciente llega al punto de decir, ya no quiero la dentadura porque no puedo comer, porque no puedo hablar, porque se me cae cada que muevo la boca? Hay partes anatómicas que son importantes como son los frenillos, la parte del fospalatino, la parte del sellado bucal y que muy pocos de nosotros tomamos en cuenta. Sin embargo, nos enfrentamos también a lo que yo les decía, que muchos de los pacientes tienen una clase 4. ¿Qué quiere decir? Que tienen una cantidad de hueso sumamente adelgazada, sumamente corta. Y entonces hablamos sobre una fuerza vertical que nos va a dar muchas veces una fuerza grande a pérdida ósea, sobre todo si no se colocaron de manera correcta los dientes, cargas verticales o cizalleos de movimientos de lateralidad, y entonces ahí hay una flexión, una rotación, un movimiento que indudablemente la prótesis va a recibir. Entonces, si el paciente quiere comer lechuga o cosas que son muy fibrosas, nos vamos a enfrentar a un problema. Y ese problema va a ser que evidentemente el paciente no va a poder comer, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los sistemas de retención que yo tengo? Hay algo que ustedes van a tener que saber siempre. Cuando ustedes quieran hacer una dentadura, nos vamos a enfrentar con sistemas de retención. ¿Cuándo yo voy a establecer que un paciente es candidato a una dentadura? Cuando la filosofía del ser no se dé. Es decir, tengo soporte, pero no tengo estabilidad. Tengo estabilidad, pero no tengo soporte. No tengo retención, se le está cayendo. Ok, sí cuando come, cuando yo la toco, está estable. Tiene soporte. Pero cuando el paciente come, se sale. No hay retención.
¿Sí me explico? O sea, cualquiera de las tres va a estar comprometida. Pero hay otro punto que pocos evaluamos. Yo creo que el 90%, no me atrevería a decir el 100%, pero sí el 90% de nosotros ponemos en nuestras tarjetas o en nuestro consultorio estética dental. ¿Y qué es la estética para empezar? Hacer coronas de circonia, IMAX, CAD/CAM, ¿no? Y ya nos sustentamos como un protesista que hace cirugía, odontología estética. Pues no. La odontología estética se refiere a establecer que tú tienes la zona rosa y la zona blanca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes evalúan a un paciente, primero tienen que saber cuánto mide una corona normalmente, una corona de un diente, 10 milímetros. Si el paciente tiene un espacio edéntulo de 16 milímetros, ¿qué falta? ¿Blanco o rosa? Pues rosa. Entonces, ¿por qué ponemos dientes grandes? ¿Qué tendríamos que poner? Una parte rosa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos y ponemos implantes sociointegrados y resulta que el paciente tiene unos dientes de tamaño caballo, o sea, enormes, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la parte rosa? Eso no es estética, es funcionalidad, más no estética. Yo quiero hacer estética, entonces yo tengo que poner la parte rosa, pero con encía rosa de porcelana, no. Tendremos que hacer probablemente cirugía perimplantaria, que sería lo ideal. Pero en un paciente desdentado, ¿saben cuánto tendrían que trabajar para llevar a establecer otra vez esa dimensión vertical? Meses y a veces hasta años, ¿eh? Y un paciente a esa edad y en esas condiciones lo que quiere es comer, no que le hagas 20 cirugías para generar hueso o membranas para que te esperen 8 meses. Ellos quieren comer. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer esa parte rosa que me falta cuando es tan grande? Pues a través de las retenciones que vemos aquí. Una, pueden ser las retenciones bola, que me van a dar la altura que yo necesito gingivalmente, o el espacio interoclusal que tengo comprometido. Dos, ataches o barras, que van a ser también para ayuda, o los famosos locator, que es la tercera parte que vamos a evaluar sobre esta condición, ¿no? Cuando yo hablo de indicaciones específicas para una rehabilitación desdentada, yo tengo que saber que voy a tener un parámetro en donde yo voy a tener indicaciones de zonas edéntulas, donde yo voy a tener suficiente hueso para poder restablecer. No tengo suficiente hueso, un candidato ideal son las sobredentaduras. Los mini implantes, doctores, ¿por qué surgieron de inicio? El mini implante se utilizaba como transitorio y así se conocía, transitorio. ¿Por qué? Porque era un tránsito entre que tú colocabas el implante óseo integrado y para que el paciente no se quedara sin dentadura, entonces tú le ponías unos mini implantes y ese paciente podía comer, ¿ok? Y no tenía ningún problema. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Que vienen empresas en donde dicen, no, ya no van a ser transitorios, ahora ya van a ser óseo-integrados. Y cuando nosotros hablamos de óseo-integrados, hablamos de que hoy en día los mini implantes ya son implantes óseo-integrados y son implantes que ya pueden estar sometidos a una carga. ¿Qué condiciones debe tener el paciente cuando yo quiero establecer precisamente a esa carga en donde yo quiero restablecer forma y función? Bueno, van a ser o va a estar indicado en pacientes edéntulos que no van a tener suficiente hueso. ¿Cuándo voy a decidir colocar un mini implante? Cuando tengo pacientes que no tienen suficiente hueso. Cuando yo voy a estar colocando a un hueso maduro, en donde el paciente ya tiene 20 años que le hicieron las extracciones, 10 años, no sé, que ya se realizó la extracción,
y que yo decido en ese momento colocarme en implantes para ayudarlo a restablecer la función. También se pueden colocar cuando tengo diámetros demasiado reducidos entre 3 y 4 milímetros. Es decir, es un paciente que va a estar comprometido indudablemente. ¿Por qué? Porque pues no voy a tener las condiciones necesarias. Pacientes en donde yo no tenga las condiciones óseas que yo busco o que estén demasiado comprometidos en el espacio interoclusal, sobre todo. El espacio interoclusal forma una parte súper importante y un paciente que tenga más de 16 milímetros de espacio interoclusal ya requiere de un aditamento que lo ayude para restablecer forma y función. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a tener ciertos requisitos cuando ustedes quieran colocar mini implantes. Primero, debe de ser un hueso mayor a 3 milímetros bucolingualmente. Número 1. Para mini implantes, siempre sí o sí, debe ser mayor a 3 milímetros la condición de hueso. 2. Mayor a 10 milímetros en sentido ápico coronal o vertical. ¿Por qué? Porque el mini implante más pequeño mide 8 milímetros. ¿Y qué pasa? Yo no puedo quedarme a nivel del seno pegada o no me puedo quedar a nivel del dentario pegada. Tengo que dejar un límite de 2 milímetros. Entonces, ¿cuánto necesito? Pues 10 mínimo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este implante es indicado para cuando hay compresión de hueso o poca altura, indudablemente, pero principalmente cuando está reducido bucolingualmente. ¿Ok? Entonces, si yo busco estas condiciones, voy a tener muchísimas ventajas. La primera, voy a recuperar o restablecer al paciente en función. 2, no siempre voy a requerir de hacer procedimientos de regeneración ósea, lo cual es una maravilla, porque ni siquiera tenemos que hacer colgajos. Se trabaja sin colgajo. Otra, es viable para pacientes que presentan pérdidas óseas bastante considerables. Entonces, cuando yo tengo pacientes con condiciones considerables, este es el caso ideal para colocar mini implantes. Yo les voy a decir que los mini implantes, hoy en día, yo hace mucho tiempo en los diplomados en endoperio yo no daba mini implantes, porque yo consideraba que el mini implante era para los implantólogos y que eran quienes los tenían que colocar. Pero me enfrento con que los periodoncistas restablecemos forma y función al paciente. Pero resulta que el paciente perdió dientes parcialmente, a lo mejor de una arcada superior, perdió el primer molar superior, el central, el 11, por ejemplo, y el premolar, ¿no? El 25. Y tú dices, pongo 3 implantes, ¿no? Sí, está bien. Pero cuando un paciente perdió 2 dientes sí, tiene 2, 1 sí, 4 no, 1 sí, estamos hablando de brechas demasiado largas. ¿Cuántos implantes le tienes que poner? No todos los pacientes tienen para pagar 10 implantes, ¿no? Es muy difícil. Pero no nada más es eso. Son pacientes que tienen un antecedente de enfermedad periodontal y que nada les garantiza que se va a cuidar, ¿eh? En una fija. Entonces, ¿quién viene a ayudarnos para restablecer a un paciente que está comprometido en parte rosa, no en parte blanca, en parte rosa, los mini implantes? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una prótesis tipo removible y ponerle mini implantes en las zonas ausentes para tener un apoyo. Entonces, un paciente que está comprometido periodontalmente es candidato a este tipo de implantes, porque la prótesis es mucoimplante soportada. No se va a sostener con el puro implante. La mucosa nos va a ayudar. ¿Ok? ¿No se ve? ¿No se ve la presentación? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a restablecer esta condición. Ok, entonces estos pacientes desdentados son una parte fundamental. Vamos a tener la fijación de la dentadura. ¿Qué pasa? Nos llega un paciente, doctores, que trae una dentadura que le hicieron la semana pasada o que le hicieron hace un mes, 2 meses y no quiere volver a pagar la dentadura, ¿no?
déjense que pague. Es que ya tiene 10 dentaduras en el cajón que no le quedan. Entonces nosotros ya seríamos el 12, ¿no? Y el paciente ya no quiere eso. Él quiere comer y que le soluciones el problema. Hacer una nueva dentadura a veces ya no es el requisito y aparte, por muy buen protesista que seas, no llegas ya a ese punto. Es muy difícil porque a veces ya son planos los procesos. Entonces, para fijar la dentadura, los mini implantes son una maravilla. ¿Por qué? Porque nos permiten restablecer al paciente de manera inmediata. En media hora, tú dejas al paciente comiendo. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que tienen los mini implantes es esa, que se restablecen de inmediato. Hoy los pones y hoy rehabilitas. O sea, es una maravilla, ¿no? Se utiliza más en mandíbula, sí, pero no es una condición específica de mandíbula, se puede utilizar en maxila también, y es normalmente útil para estabilizarla, y como les comenté, para removible se quitan los ganchos. Entonces, vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, yo tengo un paciente que le falta el primer molar y segundo molar del lado derecho, ¿no? Pero todo lo demás, el paciente tiene todos los dientes. Pero es un paciente que no quiere ponerse implantes o simplemente no es candidato a implantes porque tiene una discrepancia tremenda en cuestión interoclusal, a lo mejor tiene 25 milímetros, ¿no? ¿Cómo le pones implantes si tiene una caída tremenda, ¿no? Como una de resbaladilla, pues. Entonces no es un candidato a implantes, no integrados, porque ¿cuánto tendrías que restablecer en altura? Es demasiado. Estos son los candidatos para mini implantes. Entonces, tú pones 2 mini implantes, haces una prótesis tipo removible y el paciente está comiendo funcionalmente. Quitas ganchos y funciona, porque es muco implanto soportado. ¿Ok? Estos son los pacientes para ello. Por eso aquí dice que vamos a sustituir los ganchos metálicos. ¿Por qué? Porque vamos a poder restablecer función sin necesidad de hacer una prótesis unitaria en donde vamos a tener que hacer regeneración y hacer procesos. No, o sea, son pacientes en que ya quieren comer o que muchas veces ya tenemos cierto compromiso en cuestión funcional. Esto yo creo que es a lo que ustedes le tendrán que tomar foto en este momento y grabárselo, porque son las posiciones donde se colocan los mini implantes. Los mini implantes tienen la fortaleza para cargar un puente. Estoy hablando de zonas estrechas, dientes que no tengan mucha carga, dientes que sean delgados. Hablo de 3 milímetros, 4 milímetros bucolingual, en donde el paciente no tenga suficiente hueso. Si el paciente no tiene suficiente hueso, estos son ideales. ¿Cuál es la ventaja del mini implante? Si yo les hablo de costos, doctores, un mini implante cuesta 1,500 y algo. Cerrémoslo en 1,600, con todo y pilar. Olvídense del costo. Funcionalmente dejas al paciente con carga inmediata. Se le cayó el lateral, se lo pones de inmediato. Ortodoncistas que hacen movimientos y de repente quitaron dientes o movieron o distalizaron ya el molar o distalizaron el premolar y de repente nos queda ahí un hueco que no me cabe un óseo integrado porque tengo 4.5 milímetros, tengo 4 milímetros, estos son los indicados. ¿Por qué? Porque me van a cerrar esos espacios, ¿sí? Entonces, la ubicación que yo le pueda dar, por ejemplo, aquí ustedes ven, aquí tengo un cantilever, pero está permitido. ¿Por qué? Porque hago una estabilización al diente de al lado y es un tipo removible, porque muchas veces se pueden poner bolas. No necesariamente pueden ser los narrow, que son con una base que vamos a ver ahorita, sino pueden ser de bola y se hace un tipo removible y el paciente es feliz y nosotros más, porque lo estamos restableciendo con muy poca economía. Y muchas veces decimos, y me lo dicen mucho, es que en mi consultorio no llegan tantos pacientes que paguen implantes. Ok, pero tienes alternativas. Y estos son los mini implantes. Y estos son para los que no tienen mucha economía, precisamente. Tú no quieres hacer una barra tipo Toronto donde te vas a gastar 100,000 pesos, mínimo, ¿no? De material, hablando en material. Con 4 mini implantes de bola, te gastas 8,000 pesos. O sea, ven la dimensión, ¿eh? Y lo vas a restablecer no igual,
pero sí va a poder comer y vamos a lograr la filosofía del ser. Soporte, estabilidad y retención. Entonces es una alternativa. Bueno, ¿qué logramos con los implantes Narrow, que son los que ahorita ustedes están viendo en su pantalla, que son de la marca Hyoscene by Osten? Ellos tienen un sistema de mini implantes que yo tengo manejando ya un buen tiempo y que la verdad pocos le llegan a esta estabilidad. No les podría decir que son los únicos, pero sí de los que tienen especificaciones muy altas por el tipo de osseointegración, el tipo de diseño del implante. Yo personalmente he rehabilitado varios pacientes con dentaduras con bola y con Narrow unitarios y hasta hoy cero problemas, pacientes fumadores, pacientes con problema periodontal, pacientes en donde traen removibles y que han funcionado de manera preciosa, ¿no? Da una posibilidad de angulación hasta de 10 grados con divergencia, como lo están viendo aquí, y eso nos permite que los ejes trabajen sobre 10 grados. Entonces, si ustedes tienen espacios sedéntulos que nos permiten cerrar aquí y que muchas veces no podemos restablecer, este sería un candidato ideal para que ustedes puedan restablecer en espacios cuando son demasiado reducidos. A veces nos pasa que nos faltan 3 dientes o 2 dientes y no nos caben los osseointegrados, porque dejando el 1.5 que tenemos que dejar, es imposible que tú pongas un osseointegrado. Y entonces, ¿a qué estás condenando al paciente un removible? Si tenemos una alternativa como los mini implantes, el removible pasa a segundo plano, ¿no? Estos son los indicados para pacientes con espacios muy reducidos en donde queremos restablecer. ¿Cómo es el proceso para rehabilitar un mini implante como un Narrow? Bueno, yo ya coloqué mi implante, tengo un cap de temporal en donde lo voy a poner para que nos tape mientras hago el proceso, pongo mi provisional y posteriormente voy a hacer mi impresión con un coping de impresión y este sería el análogo. ¿Qué va a pasar? Que el laboratorio va a trabajar sobre este pilar y nos va a hacer la corona para que lleguemos y la cementemos. Un monobloque. Olvídate de que vas a comprar el pilar, cuánto mide el pilar, que si tienes la altura gingival, o sea, este ya viene hecho para que tú lo pongas y rehabilitas. Obviamente son casos sencillos. Bueno, no sencillos, más bien casos que requieren de este proceso. Les voy a poner un video en donde viene este proceso. Este es el implante Narrow, es un implante 2.5 por 13. Ellos manejan 2.5 y 3, que es un implante ya bastante fortalecido, desde 8 hasta 10. Bueno, obviamente intentar siempre preservar las papilas, que es un concepto que todos tenemos. Entonces puede hacerse un colgajo conservador, en donde no se haga este colgajo. Aquí se está haciendo el colgajo por fines didácticos, ¿ok? Para que se vea. Pero ustedes pueden evitar el colgajo en este tipo de implantes. Nada más se abre donde se va a colocar y no hay ningún problema. Es una de las indicaciones inclusive. Aquí por cuestiones didácticas se hace así. Entonces se mete la primera fresa, que es la fresa lanza. Posteriormente se mete el pilar para ver el pin de paralelismo. Si vemos que estamos en la posición correcta y en el eje correcto, entonces empezamos a meter la fresa, que es la 1.8 a 1200 revoluciones por minuto. Vamos a meter la fresa a la longitud que nosotros hayamos establecido, que puede ser 8, 10, 11 o 13, y dependiendo de eso vamos a bajar para profundizar y posteriormente vamos a meter nuestra regla. Trae una regla que viene, si ustedes lo ven, viene calibrada 8, 10 y así, para que ustedes sepan exactamente a cuánto están bajando, ¿ok? Esta regla viene dentro del kit. Entonces, vamos a este triángulo que ustedes ven, voy a poner un poquito pausa. Bueno, ahí. Este triángulo no lo deben perder de vista. Ese triángulo tiene que quedar hacia vestibular, porque es el que nos marca dónde va a quedar la pared para cuando se haga la rehabilitación. Por eso trae el triángulo, ¿ok? Y también lo trae en los de bola, para que tengamos una buena, o sea, que cuadren todos, pues que queden todos iguales y no quede uno para adelante, uno para atrás. O sea, la idea es que quede todo cuadrado. Entonces se va bajando y quiero que vean esta parte. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tiene un collar tipo cónico. ¿Para qué? Para que se inserten las fibras del ligamento.
bueno, más bien las fibras del periodonto, perdón, que se epitelice esa zona y que entonces tengamos una estabilidad periodontal y no se haga una perimplantitis o una mucositis. Entonces, tiene la indicación de que entra todo este cuerpo al hueso y esta parte se queda en la parte de encía para que formemos el perfil de emergencia. ¿Ok? Entonces, se baja con la carraca, montamos el aditamento, que es el pin de transferencia, y vamos a irlo bajando con la carraca, vamos a irlo haciendo a 30 newtons, vamos a torquear, y ya que esté establecido y que la flecha esté, les decía, en la posición correcta, ahí se queda. Y en esta posición, aquí toda esta zona se va a llenar de encía. Vamos a poner nuestro coping. ¿Se acuerdan que yo les dije que va a traer un aditamento que va a ser para que nosotros tengamos protegido a nuestro implante después de la cirugía? Ya que lo cubrimos, ponemos un provisional y así se va a quedar el paciente en lo que ustedes mandan a hacer la corona. Estamos hablando de una semana. Si ustedes tienen el laboratorio en su consultorio, pues que mejor, en este momento pueden rehabilitar. O sea, sin problema. Este es el coping de impresión. Tomamos la impresión, se va a ir a la impresión, se va a quedar en la transferencia que nosotros hicimos y posteriormente vamos a colocar la corona. Y esto es lo que se lograría en un paciente cuando tenemos diámetros reducidos. ¿Sí? Entonces, obviamente la cuestión periodontal se tiene que manejar y hacer el perfil de emergencia y todo lo que nosotros tenemos que hacer, lógicamente pues, lo tendríamos que restablecer, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de casos clínicos donde vamos a establecer parte de esta función. Casos clínicos, bueno, vamos a ver un caso de una paciente que es desdentada. Si ustedes ven el proceso que ven del lado derecho, es algo que siempre se tiene que hacer. Yo les comentaba hace un rato que era importante establecer la forma de la arcada. Primero, es una arcada ovoide o una arcada redonda, pero los trazos que ustedes ven, el primero, tiene que ver con el centro del proceso y ahí es donde se colocan los dientes. Número 1. 2, la parte más alta de donde está el proceso, porque eso nos establece hasta dónde nosotros tenemos que trabajar. O me bajo o me subo. Es decir, no puede quedar uno arriba y uno abajo, sino tiene que quedar aplanado, entonces tendría que hacer primero una regularización de procesos. Yo, como soy periodoncista, no protesista, aunque hago prótesis, pues, pero me refiero, yo mi especialidad es periodoncia, entonces yo sí hice regularización junto con la colocación de implantes. Pero ustedes pueden primero hacer la regularización con el periodoncista si es que son protesistas y posteriormente colocar los implantes para no tener que abrir colgajo, porque la indicación de estos implantes no es abrir colgajo. Yo lo hago así porque yo soy periodoncista, pero se puede hacer primero el proceso de la periodoncia y después la colocación de los implantes. ¿Ok? ¿Sí? Ok, bueno. El espacio que debe haber para la colocación de implantes, cuando son zonas desdentadas, mínimo tienen que ser de 10, entre uno y otro, máximo 25. Es decir, así es, entre implante y implante. Si tú dejas un cantilever mayor a 25 milímetros, se va a partir la prótesis, aunque tengas mini implantes, se va a partir. ¿Ok? Entonces es 10 milímetros mínimo, máximo 25. Cuando tú excedes esos espacios, es muy fácil que la dentadura se desaloje o que también tengas problemas y se parta la dentadura. Sería mucha inestabilidad. Bueno, se tiene que hacer obviamente una guía quirúrgica y se tiene que medir. Esta es la regla que yo les explicaba. Entonces tenemos que medir primero con la regla y ver la distancia que yo tengo para trabajar y haber marcado entre qué espacio yo voy a colocar mis implantes. Este es el kit que tiene la casa Biostem. Es un kit en donde van a traer fresas que son de la misma longitud.
1.8 para implantes que van a ser 2.5 o bien la 2.5 que es para implantes que es de 3. Nada más trae 2 fresas. La fresa de lanza y la fresa ya conformadora. No se usan más fresas, solo 2. Y va a traer una larga y una corta. ¿Por qué? Porque una condición que tienen estos pacientes es que yo les explicaba que los espacios interoclusales son muy grandes. Entonces, si yo tengo una fresa corta, pues no va a entrar, va a chocar con el contraángulo. Entonces, traen fresas largas y fresas cortas, dependiendo el caso. Traen las monturas para bola y para narrow. Este kit es para narrow y para bolas. Es para los 2 casos. ¿Ok? Entonces, va a traer su carraca y va a traer una regla atrás en donde también tiene para montar el mini implante a través de un aditamento. ¿Sí? Entonces, vamos a meter la fresa, vamos a perfilar y entonces, aquí está lo que les decía, trae las monturas, trae el pin de paralelismo y estas son las monturas que ustedes vieron en el video, que trae las flechitas. Vamos a colocar los implantes buscando siempre que obviamente la parte que yo les decía del cuello esté establecida y ya que nosotros ya que colocamos los implantes, ya el paciente está cicatrizado y todo, les digo, yo sí hice regularización, vamos a poner un acondicionador de tejidos que se llama Coesoft. Linal, Softy, acrílico, todo eso no sirve. En lugar de ayudar al paciente, lo van a perjudicar. Esa es la realidad. Entonces, mejor no le pongan nada. Es mejor que no le pongan nada que le pongan Softy. El Softy es una navaja en la encía. De conformador no tiene nada. Si yo les dijera que el Softy tiene un costo como de 800 pesos, más o menos, el Coesoft cuesta 1,200 y les dura 10 veces más y este tiene la estructura y las condiciones para realmente conformar la encía porque tiene una condición blanda, es muy suave, pero aparte es conformadora, les va a conformar perfectamente todo su tejido. Bueno, esta es la parte superior, igualmente se hizo un poco de regularización, ya tiene los bola y si ven aquí está la paciente con la dentadura en donde ya le estamos haciendo que muerda, tuvimos que haber establecido obviamente los dientes, la posición, las condiciones y aquí observamos precisamente las condiciones en las que está la paciente, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya pasó un tiempo, a lo mejor 15 días, es algo que sí les quiero decir. Yo sé que son carga inmediata. Yo creo en la carga inmediata, sí, pero tiene condiciones. Es decir, ¿cuándo se puede hacer carga inmediata? Cuando el hueso es maduro, cuando tengo una excelente estabilidad primaria de mínimo 3 milímetros y cuando el paciente no tuvo regeneración ósea. Si ustedes tienen esas 3 condiciones, hagan carga inmediata, cerrado de ojos no les va a pasar nada. Pero si es un paciente como el que yo vi ahorita, que, ok, no comprometía los implantes. ¿Por qué? Porque el implante quedó en hueso maduro, pero yo hice regularización. Y entonces eso ya me requiere de un restablecimiento del tejido, conformación, cicatrización, y que obviamente no va a pedir 6 meses, pero por lo menos sí un mes, por lo menos 15, 20 días para que la encía esté bonita. Entonces, yo me tuve que esperar. Pero si ustedes lo quieren hacer de inmediato y no abrieron como yo y lo pusieron los implantes normal y ya, y no hicieron ni colgajo, que está permitido, adelante. ¿Qué va a seguir? El siguiente paso es que yo le voy a poner un dique de hule. La empresa nos va a entregar los implantes con las gomas y traen una como plástico blanco y ese plástico blanco es para que no se pegue al implante con el housing y la dentadura. O sea, que se separen, pues eso es un separador. Pero yo aparte de ese, yo le pongo un dique de hule. ¿Para qué? Para que precisamente tengan la posibilidad de que el paciente tenga un espacio ahí y yo no tenga problema cuando la retire. ¿Ok?
¿Qué material se utiliza para esto? No es el acrílico convencional, doctores. Si ustedes utilizan el Nicton, el Arias o cualquiera de esos, se les va a contraer y no sirven. Se van a caer también los housing. Entonces, ¿qué tengo que usar? Flex Acryl. El Flex Acryl es una marca comercial, es una marca que es muy barata también. Les cuesta aproximadamente como unos entre 800, 900 pesos, dependiendo del depósito en el que lo compren, pero va a tener la posibilidad de que no se caiga, de que quede bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de que hice esto, yo tengo socavada mi dentadura, voy a ponerle los housing, en ese momento le pongo acrílico a la dentadura, la meto con el Flexacril, que está obviamente dentro de la dentadura, se la pongo al paciente y hago que el paciente muerda. Cuando yo lo retiro, estos housing ya van a estar en la dentadura. ¿Ok? Quito todos los excedentes, lo limpio perfectamente y entonces ya se la pongo a la paciente. En el momento en que se lo pongo al paciente, ya se queda ahí la dentadura. Y el paciente se va muy feliz porque ya puede comer y ya no se cae. ¿Ok? Entonces, realmente pues son aditamentos que nos van a ser muy funcionales. Aquí tenemos un paciente donde se colocaron dos, trae dos nada más. Se puede, claro. ¿Cuántos se deben poner? Depende. La arcada. Si ustedes tienen una arcada triangular, mínimo, son dos y se tienen que poner a los dos extremos, es decir, los dos lados. Si quiero ser muy estable y lograr la filosofía del ser, entonces son tres. Se pone uno adelante y dos de ambos lados. Si yo tengo una arcada muy grande, que hay pacientes, por ejemplo, que tienen una arcada que les cabe el portaimpresiones más grande que existe, pues no le van a poner dos, porque pues ¿saben cuánto les va a retener? Nada. Entonces, en casos así tendrían que poner por lo menos 4 mini implantes, ¿ok? Y lograr estabilidad. El paciente, aunque son baratos, hay pacientes que siendo realistas, en verdad no tienen para pagar 3 implantes. ¿Eh? Y hablo de comunidades, hablo de zonas donde en realidad, ¿por qué no? Queremos restablecer. A lo mejor es una persona que ya es jubilada, que vive sola, que a lo mejor no tiene los medios tampoco para irte a pagar 100,000 pesos, ¿verdad? Y tú dices, bueno, le puedo poner 3, sí. Entonces, aunque sea redonda, sea cuadrada, sea triangular, sea como sea, con 3 implantes haces tripodismo y vas a dar la filosofía del ser. 3 implantes bien ubicados. Si es cuadrada, pues 2 en los lados y uno enfrente. Si es redonda, pues 2 en los lados y uno enfrente. ¿Ok? Si vamos a poner más de 3, entonces, ojo, jamás se pone en zona de caninos, porque son las zonas de fricción de la dentadura. Y vamos a empezar a tener problemas. ¿Es laterales o es premolares? Nunca altura de caninos porque son zonas donde hay fricción de la dentadura. Eso no está permitido. Bueno, este es el mini implante. Este es un caso con mini implante. Si ustedes observan, se hizo un pequeño colgajo. Yo particularmente, esto se hace de manera didáctica, estoy aclarando, ¿eh? Pero idealmente, ustedes no deben de tocar las papilas, ¿eh? Se deben de hacer colgajos tipo Y, doble Y, o colgajos en donde únicamente descubrimos la parte donde se va a colocar el implante, o inclusive sin colgajo, se mete directo el mini implante. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver lo que yo les explicaba, el eje de ubicación, para que bucolingualmente quede bien ubicado y que protésicamente veamos el resultado. ¿Ok? Si nosotros vemos el cuadro de protocolo de fresado, que era lo que yo les explicaba, vamos a tener una fresa de inicio y las fresas que son larga o corta, dependiendo la condición, y no vamos a usar más de 2 fresas. Solamente se utiliza la fresa única, que es esta, que es la de lanza, que es para romper cortical, y la segunda, que es la conformadora, dependiendo del implante que vayan a colocar, que puede ser 2.5, 1.8 o 2.5, dependiendo si es un implante 2.5 o un implante de 3. Y radiográficamente, si ustedes ven el espacio reducido, no tocando dientes adyacentes, a veces por la posición de la radiografía pareciera que estamos cercanos, pero es por la posición en que se toma, pero indudablemente pues marcamos, vean, un buen perfil de emergencia
y clínicamente logramos a un paciente funcional, estético, que es finalmente lo que buscamos cuando nosotros hacemos rehabilitación, ¿no? Y hay algo que dijo Albert Einstein y es muy cierto, ¿no? Nosotros nunca debemos de perder esa condición de querer saber, y si realmente no nos queremos equivocar, el conocimiento es el que nos puede ayudar. Pidiendo, buscando el tener la solución, no se va a dar a través del YouTube, no se va a dar a través de un video. El estudio, doctores, es la parte fundamental. La actualización, el leer todos los días, el actualizarse todos los días. Un día nos puede cambiar la vida por un error cometido, por un error que nos hace aprender a la vez también. O sea, yo me equivoqué hoy, pero mañana ya sé algo nuevo. Entonces, no tomen los fracasos como algo que nos retroceda, sino es al revés, es algo que nos hace crecer, que nos hace ver y criticarnos todos los días para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer mejor. Yo personalmente trabajo mucho la línea Hyosen en todo lo que son kits de elevación, expansión. Para mí es un instrumento de trabajo todos los días de manera particular con los alumnos, con los diplomados, y es siempre buscando, obviamente, que el paciente tenga la mejor atención. No porque yo esté iniciando o no porque yo estoy estudiando, necesariamente me tengo que equivocar. O sea, la equivocación tiene que surgir en base a que estoy aprendiendo, más no porque ya sea un confort en mi atención. Me estoy equivocando porque no lo sabía. No, o sea, me equivoqué porque estoy aprendiendo y este es un proceso de aprendizaje. Es diferente, ¿ok? Pues muchas gracias a Hyosen Biosten por la invitación, gracias a todos los doctores que se conectan siempre y que me dan la oportunidad de compartir el conocimiento. Yo les agradezco mucho la oportunidad de poder transmitir y de enseñarles algún tema más, y sobre todo el ver que los implantólogos y los dentistas generales no estamos limitados a nada más hacer dentaduras, a nada más establecer prótesis fija o simplemente dejar al paciente desdentado, ver la posibilidad de restablecer a los pacientes en forma y función, y tener las alternativas y las herramientas de tener casas comerciales que nos apoyen en este sentido. Va a haber un curso de mini implantes que vamos a hacer con la marca Hyosen, va a ser con cirugías en vivo, donde van a poder trabajar con pacientes, va a ser en el mes de julio. Ya les mantendremos informados bajo la página de OSTEM y la mía particular, que va a ser de diplomados, en donde vamos a ver todos los temas ya enfocadamente a lo que son los casos clínicos de mini implantes, y nos vamos a enfocar a ver todas las opciones que se tienen sobre este tema. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos. Gracias a la marca. Perfecto, doctora. Entonces esperemos que pues se pongan en contacto con nosotros para darles más información. Y bueno, nuevamente muchas gracias, doctora. Un gusto. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen día. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.